Precisamente de ese tema. Les anunciaba al inicio de hora 23 que íbamos a contar con una presencia muy importante desde el punto de vista informativo. Se trata del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el almirante Yamil Octavio Borda Sosa, que nos va a comentar este tema que ha generado inquietud y preocupación en el país. El asesinato de 2 militares, 2 sargentos, que ha generado una ola de reacciones, iniciativas en el órgano ejecutivo, pronunciamientos en la Asamblea Legislativa, comentarios en el sector privado, en fin, una serie de análisis a partir de ese hecho que desde luego ha sido doloroso para el país y particularmente para las Fuerzas Armadas. Almirante, buenas noches, bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches, un saludo a su canal y por su intermedio a todos los televidentes. Bienvenido una vez más. Vamos a aprovechar informativamente su presencia para conocer las características de la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el contrabando y también algunas novedades respecto a lo que sucedió recientemente en Zavalla. Me decían que estuvo en la tarde y en la mañana por allá. Bueno, me dirigí al lugar, hemos hecho un reconocimiento. Nuestra frontera tiene casi 6.000 y más kilómetros, pero en este sector de unos 700 kilómetros es un poco más fuerte esta actividad y bueno, nos ha llenado de mucho dolor el asesinato de estos 2 miembros de las Fuerzas Armadas. Enseguida nos va a contar algunos detalles de esa visita. Antes es muy importante para la gente que nos ve conocer cuáles son las características de la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha al contrabando. En septiembre del año 2016 se conformó la UCA, la Unidad de Control Aduanero, que tiene como integrantes a las Fuerzas Armadas, a miembros de esta institución, a miembros de la Policía y a gente de la Aduana Nacional. ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en esta unidad? ¿Tiene el mando o participa bajo qué condiciones? Muy bien, las Fuerzas Armadas hace años está colaborando a la lucha contra el contrabando. Como usted bien lo decía, el año pasado se forma otra unidad, que es la unidad UCA, pero sin la presencia de la policía, solamente a las Fuerzas Armadas y los técnicos aduaneros que determinan los lugares y si la mercadería es contrabando o no. No participa la policía, únicamente la aduana y las Fuerzas Armadas. Inicialmente la información incluía a la policía. Sí, ese es el convenio que se tiene con la aduana. Nosotros no trabajamos con la policía y de repente puede ser un factor, digamos, de debilidad. Estamos revisando ahora cómo podríamos coordinar todas las instituciones para una mejor labor. Nosotros como Fuerzas Armadas estamos conscientes de que el contrabando es una actividad que está dañando la economía, está afectando incluso el índice de empleo en Bolivia, está matando la iniciativa de la pequeña empresa privada, es una competencia leal con los importadores que legalmente cumplen todo. Y bueno, tengo entendido que afecta casi al 2% del PIB interno bruto. Nosotros mensualmente monetizamos todo lo que las Fuerzas Armadas incauta. Quiero darles un ejemplo. El año pasado, en los 3 primeros meses, cada mes monetizado de contrabando, en coordinación con la aduana, sumaba más de 20 millones por mes. La actividad de las operaciones en la presente gestión se han vuelto más rigurosas y llegaba hasta 5 o 6 millones mensual. Esto ha provocado, creo, que una reacción más violenta de los contrabandistas, donde vemos que la lucha contra el contrabando ya no es solamente contra familias o algunos lugareños que aprovechan de las ventajas económicas que ofrece el contrabando, sino que esto ha crecido a tal manera de que ya son grupos organizados, y lo más delicado de todo esto que son grupos organizados y armados, que como hemos visto
sin reparos han ejecutado a 2 miembros de las Fuerzas Armadas. Justamente a propósito de ese hecho, el asesinato de 2 sargentos el domingo en la localidad de Zavalla ha generado la iniciativa por parte del órgano ejecutivo de enviar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que contempla 3 puntos. La autorización para el uso de armas por parte de las Fuerzas Armadas en situaciones de defensa. El punto número 2, que tiene que ver con la autorización para la destrucción de bienes o de artefactos que fueran incautados en ese tipo de operativos, como 2 de las medidas principales. La gente se pregunta, hasta el presente las Fuerzas Armadas no estaban autorizadas a hacer uso de sus armas frente, por ejemplo, a una agresión de contrabandistas. Bueno, las Fuerzas Armadas están autorizadas por Constitución a tener las armas. Lo que pasa es que en este tipo de conflicto tenemos nosotros los niveles de fuerza. Un nivel de fuerza, un primer nivel de fuerza es la sola presencia con uniforme de un miembro de las Fuerzas Armadas. La presencia de un miembro de las Fuerzas Armadas en algún determinado lugar debe imponer autoridad, porque es un miembro de las Fuerzas Armadas. Pero parece que los contrabandistas ya han perdido por eso, esa intimidación que debería generar la presencia militar. Exacto. El segundo nivel de fuerza es ese miembro de las Fuerzas Armadas con armamento. Pero el armamento debe estar guardado, asegurado, en bandolera, en su cartuchera, etc. Y el tercer nivel de fuerza ya es el porte de arma. No en una acción agresiva ni ofensiva, sino el porte, listo para ser empleado. Y el cuarto nivel de fuerza es el empleo del uso de las armas, viendo el nivel de riesgo del que está portando las armas. Es decir, cuando ve él que su vida está amenazada, entonces puede hacer uso de las armas. ¿Qué cambia entonces de esa normativa que usted acaba de sintetizar en 4 puntos con la iniciativa que se ha enviado a la Asamblea Legislativa para el uso de armas en la defensa de los integrantes de las Fuerzas Armadas? Precisamente era la explicación que le dábamos a los ministros, al hermano presidente, de que las Fuerzas Armadas tienen la característica de usar sus armas. Las Fuerzas Armadas van a este conflicto, a la lucha contra el contrabando, con sus armas. Pero había esa restricción, una restricción que puso a muchos oficiales en demandas. Tenemos un oficial detenido, inocente, no teníamos la protección legal. Y entonces eso hacía que nuestros oficiales se cuiden demasiado, hasta el extremo de arriesgar su vida para no usar su arma. Para no llegar al punto 4 que usted nos explicaba. Exacto. Porque podían ser sujetos a acciones penales. Exacto, como actualmente estamos viviendo. ¿Esta figura desaparecería con la iniciativa o el proyecto de ley, para ser más preciso, que se ha enviado a la Asamblea Legislativa? Bueno, no es que estaba presente siempre la figura, sino que nos da un poquito más de amplitud. Con esto quiero decirle que, bueno, las autoridades competentes están entendiendo que la gravedad de la actividad del contrabando, si ustedes ven o si me preguntaran cómo ha sido la emboscada, yo les diría que ha sido hecha por ningún contrabandista, ningún poblador. La emboscada que han sufrido ese grupo que estaba realizando ese operativo ha sido hecha por gente entrenada. Antes de esos detalles, comandante, para no perder el hilo del tema que estábamos abordando, nos dice usted que la nueva iniciativa, el proyecto de ley, les da mayor amplitud, utilizaba esa palabra. ¿Qué significa mayor amplitud en el uso de las armas y en la acción específica de las Fuerzas Armadas en la lucha al contrabando? Bueno, primeramente, nuestro nivel de uso de la fuerza sube a niveles que normalmente las Fuerzas Armadas deberían estar, porque tenemos armas. Segundo, tenemos una coordinación mejor con la aduana, donde nos permiten dirigir la operación completamente, la operación militar. Técnicamente van a ser los técnicos de la aduana quienes dirán cuánto de contrabando, etcétera. Pero la operación militar, la seguridad, está ya en manos de las Fuerzas Armadas. Y lo más esencial de todo esto es la protección legal.
porque cualquier actividad que hacían los miembros de las Fuerzas Armadas eran inmediatamente sujetos a demandas, sujetos a querellas, hasta por derechos humanos, por discriminación o por los que ellos veían. Y entonces los oficiales se veían pues amenazados permanentemente. Quiero decirles que en ese sector es normal que a la gente, los contrabandistas, los amenacen de muerte y ellos no puedan hacer nada. También estábamos restringidos, por decir, en la parte legal, de que agarrábamos un camión contrabandista. El chofer sabía bien que estaba en un delito, pero no se lo podía detener, porque nosotros no estamos autorizados y lamentablemente no había un policía que venga y cumpla esa labor. Justamente el proyecto de ley asigna también la posibilidad, o más que la posibilidad, autoriza la acción de la aprehensión y del arresto por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas. Sí, más o menos como se hace con la lucha contra el narcotráfico. Las unidades militares, y también menciona la ley 100, donde autoriza a las autoridades militares que están en determinada operación hacer la detención y aprehensión solamente con fines de seguridad del momento. Posteriormente se llama a las autoridades competentes, como ser policía, fiscalía, y ellos ya hacen todo el proceso de investigación y lo que tienen que hacer. Entonces va a ser, no sé si el término es correcto, una detención transitoria, porque se observaba que de acuerdo al ordenamiento vigente, la policía tiene la facultad para arrestar y la fiscalía para determinar una aprehensión. Las Fuerzas Armadas van a poder arrestar y apreender, pero temporalmente. Sí, temporalmente, por seguridad. Lo que no estábamos permitidos hacer antes, porque nos metían procesos. Ahora los vamos a detener por seguridad hasta aprender, hasta 8 horas, hasta que venga la autoridad competente. La policía hará las investigaciones y la fiscalía, hará los procesos, etcétera. Esta radicalización de las atribuciones para las Fuerzas Armadas implican que los 4 pasos que usted mencionaba quizás se van a abreviar. Tal vez ya no se va a comenzar con una presencia disuasiva, sino directamente con una acción que intimide realmente a los contrabandistas. Sí, porque primero estamos en sectores donde obviamente no hay una actividad de comercio, no hay actividad que justifique llevar semejante cantidad de mercadería. Y a ojos de cualquiera, esa es una actividad ilícita. No tienen placas, no tienen ninguna póliza, no tienen nada. Entonces nosotros vamos a entrar directamente a imponer la autoridad. Entonces, en síntesis, en este tema, la aprobación de este proyecto de ley en la Asamblea Legislativa va a permitir a las Fuerzas Armadas una acción más directa y más drástica en la represión al contrabando. Así es, pero esto no significa que nosotros vamos a hacer un uso desmedido. Nosotros tenemos los procedimientos operativos de las fuerzas, del nivel de uso de la fuerza, y queremos decirle a la población que está allá que los que tengan una actividad lícita no deben preocuparse, pero los que están metidos en actividades del contrabando o apoyen al contrabando, sean cómplices del contrabando, esas personas tienen que tener cuidado. Muy bien, comandante. Usted nos decía hace algunos instantes, le decía, volvemos al hilo de la conversación, pero nos daba un dato muy importante por la investigación preliminar o por los datos que ha recogido usted en persona y la investigación de las Fuerzas Armadas. Quienes agredieron y asesinaron a los 2 sargentos no eran contrabandistas comunes. Fue un operativo planificado y ejecutado por personas que sabían de logística, de manejo de armas y de emboscada. Sí, hemos evaluado, tenemos un video donde podemos determinar cómo inclusive la forma de portar el arma, la forma de estar distribuidos en el sector. Y vemos ahí que están portando armas, deben ser carabinas, .30, puede ser una AK o M4,
Estamos hablando de armas sofisticadas. Armas de largo... De guerra prácticamente, la AK. Así es. Hay un video, me dice, del momento en que fue emboscada esa movilidad que estaba conducida por los dos sargentos. No, el video no es del momento, el video es de un momento en que en la población de Cahuana los pobladores advierten la presencia de este grupo. Antes del hecho y del ataque, o sea, casi era simultáneamente. Entonces los pobladores salen y nosotros, de acuerdo al video, vemos y valientemente se enfrentan y los echan. Se escucha en el video cómo los echan del pueblo. Y ahí el señor que graba, entonces podemos ver que se identifica muchas armas. El grupo que estaba en el pueblo era más o menos como de 15 a 20 personas. Este indicio, que es desde luego grave, nos está hablando de la posibilidad de que haya un asesoramiento militar o de ataque planificado para acciones de contrabando por parte de los contrabandistas. Sí, no descartamos que haya un grupo ya organizado, que seguramente son bien remunerados para hacer estas actividades, porque, como le digo, se nota que es gente que tiene entrenamiento y lo confirmamos con los impactos que han hecho sobre nuestros camaradas, unos impactos muy certeros. Muy bien, comandante. Almirante Yamil Octavio Borda Sosa, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Vamos a seguir conversando de este tema y de otros relacionados al papel de las Fuerzas Armadas, pero antes permítanos un corte, unos mensajes y luego continuamos con esta entrevista. Segundo sector de información en hora 23 y continuamos el diálogo con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Almirante, el fenómeno del narcotráfico es muy complejo y algunos dicen que no basta con una presencia efectiva o de la policía o de las Fuerzas Armadas, porque incluso las poblaciones civiles en las zonas fronterizas están en gran medida comprometidas con el contrabando. ¿Qué se puede hacer cuando se encuentran poblaciones, incluso se han identificado a través de varios reportajes de prensa, que encubren la actividad del contrabando e incluso están comprometidas con este delito? ¿Qué hacer en un clima tan hostil? Bueno, a mi parecer, el contrabando es un problema estructural, que el colocar fuerzas militares solamente es un aspecto. Tendría que ser un plan integral de muchas instituciones, porque si bien se va a limitar a algunas poblaciones de esta actividad, esas poblaciones necesitan tener un ingreso. Entonces habrá que fomentar otro tipo de actividad, como la agricultura, como la pequeña industria, la ganadería. O sea, debe haber opciones para la población lícitas que les permitan generar unos recursos económicos y mantener su nivel de vida que lo tienen. Pero usted se pasa por esos lugares y ve casas muy bonitas y ve autos muy modernos que obviamente, claro, y obviamente eso no da esa actividad, eso da la actividad del contrabando. Nos comentaban ahí cómo son las fiestas de esos lugares, es un derroche completo de dinero, ¿no? Que no podría darse ni en los mejores lugares de las mismas áreas urbanas, pero allá sí se dan porque hay plata, el contrabando genera mucha plata y también es un peligro porque, aparte de dañar la economía del Estado, aparte de ser una actividad que está siendo fomentada por el país vecino como Chile, porque a Chile obviamente no le gusta que Bolivia empiece a crecer económicamente, entonces no hay mucho control allá. La frontera extensa que tenemos da las condiciones para que esta actividad sea pues muy fácil de hacer y muy lucrativa para los lugareños. En muchos casos se ha dado la situación de que las poblaciones civiles que encubrían a contrabandistas lograron replegar a las fuerzas militares y policiales en algún operativo contra el contrabando. ¿Esta figura se seguirá presentando en el futuro?
Bueno, esperamos que no. De todos modos, esta actividad que nos ha cambiado de situación hace que la forma de intervenir de las Fuerzas Armadas cambie, y nosotros vamos a hacer todo lo posible de impedir cualquier contacto con gente de la población. Vamos a tratar de capturar a estos contrabandistas en los lugares donde no existe población. Anteriormente ellos tienen una facilidad y un sistema de comunicación inmediato, de tal manera de que se los agarraba y estaban en 10 minutos ya toda la población encima. Esto hacía de que, bueno, uno tenga que retroceder porque no se puede hacer uso de las armas a la población. Se ha denunciado en muchas oportunidades que la policía ha sido permeable a la corrupción del contrabando a través de muchas situaciones. Un incremento de la presencia militar de las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas ¿no hace temer de una contaminación similar en la institución castrense? Bueno, es una actividad que maneja mucho dinero, es una actividad que compra personas, puede comprar conductas, puede comprar incluso fallos adversos a lo que es legal. Reconocemos que es una actividad que puede ser contaminante. Por eso, en nuestros procedimientos estamos preveyendo esa actividad. Vamos a hacer todo lo posible para que los miembros de las Fuerzas Armadas no se vean en esa situación. A propósito de la policía, las investigaciones que hasta el momento se han desarrollado para esclarecer el asesinato de los dos sargentos, ¿han dado alguna luz? ¿Cómo evalúa el trabajo de investigación de la policía? Bueno, tenemos una coordinación, están 3 detenidos. Hoy día han sido las medidas cautelares. Entendemos que mañana están presentando una acción de libertad. Esperamos que eso no suceda porque son los 3 detenidos los que tienen que declarar y dar mucha información. Actualmente eso está a cargo de la policía. El interés nuestro es de reducir la actividad del contrabando y encontrar al grupo armado que ha hecho esa actividad. Grupo armado, ya lo podemos catalogar de esa forma. Así no ha es. sido una acción espontánea de contrabandistas menores, sino de un grupo armado. Así es, ha sido un grupo armado que han planificado una emboscada. Lo han hecho, bueno, han concretado esa actividad de una forma muy cruel a miembros de las Fuerzas Armadas, y eso no se puede permitir. Nosotros reaccionaremos con firmeza y vamos a hacer todo lo posible para encontrar a estos delincuentes. Muy bien, por último, almirante, nuestra última pregunta. Hoy en un pronunciamiento el presidente de la Confederación de Empresarios Privados ha indicado que Bolivia está perdiendo la lucha contra el contrabando en todos los frentes. ¿Coincide con ese punto de vista? Coincidiría a medias, porque la lucha contra el contrabando no es solamente una acción unilateral del Estado, en este caso con sus instituciones, como ser las Fuerzas Armadas, Policía, Aduana, Migración, etc. También es un aspecto de educación, un aspecto de proporcionar otros medios de vida a la misma sociedad que está ahí alrededor. Entonces esto es una falla, diría, de muchos miembros o muchas instituciones, que esta actividad obviamente afecta a los empresarios, grandes, pequeños empresarios, a los índices de empleo, a los importadores legales, da una mala imagen al país, y el más afectado es el mismo Estado, que le afecte el 2% de su Producto Interno Bruto es demasiado. Como le comentaba, nosotros anualmente, el último año, capitalizamos en un valor más o menos de los 360 millones de bolivianos de las incautaciones que hacen las Fuerzas Armadas.
Muchas gracias, almirante, por su presencia en Hora 23, su despedida a propósito de los temas que hemos conversado y de lo que considere pertinente en este momento difícil tras los hechos del pasado domingo. Bueno, agradecer la oportunidad, agradecer al canal, decirles a todo el pueblo boliviano, a las Fuerzas Armadas, que estamos de luto, estamos con un sentimiento de rencor por ese asesinato a 2 miembros de las Fuerzas Armadas, decirles a sus familias los sentidos pésames y que las Fuerzas Armadas va a seguir cumpliendo su misión con la amplitud que nos da ahora el Estado de tener una labor un poquito más amplia. Vamos a encontrar a los delincuentes y vamos a reducir el contrabando. Almirante Yamil Octavio Borda Sosa, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, una vez más, gracias por su presencia en Bolivisión y en Hora 23, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.